Las Fuerzas Armadas actuales también han tenido predecesores y precisamente para conocer su organización es necesario echar la mirada atrás y darse cuenta de que las cosas no han cambiado mucho desde 1855 hasta nuestros días. Esta es una de las razones por las que la Subdelegación de Defensa ha traído a la capital la exposición La vida cotidiana en el Ejército entre los años 1855 y 1925. Otra de ellas es la difusión de la cultura de defensa entre la sociedad turolense. Lo que pretende es rescatar algunas fotografías de mucho valor por su antigüedad y a veces incluso por su belleza, intentando digitalizar fondos muy valiosos de fotografía histórica militar que hay en los archivos militares y tratar de divulgarlos. Quizá una de las mejores formas es esta, porque permite a especialistas hacer estudios sobre esas colecciones, difundirlo mediante la publicación y luego extraer nuevos productos como esta exposición que hoy está en Teruel, pero que ha estado ya en 8 ciudades más de España. Ha sido una tarea muy complicada el tener que seleccionar 300 fotografías para una publicación, ya que había más de 1000 y quedan fuera muchas instantáneas con el mismo valor histórico. En unos casos era fácil porque era pura cronología, la más antigua prevalece sobre otras. En otros casos era la calidad. Y la calidad en el asunto de la fotografía a veces es objetiva y a veces es subjetiva. Y en otras ocasiones, en cuanto a un modelo que ya teníamos preestablecido de lo que queríamos. Queríamos ver cómo se dormía, queríamos ver cómo se trabajaba, queríamos ver cómo se comía y hasta queríamos ver cómo se posaba ante la fotografía. Y entonces, bajo esos 4 o 5 módulos, era ir agrupando y a partir de ahí ir seleccionando por los criterios que dije antes, o bien de cronología o bien de calidad. Viendo las instantáneas se puede observar que la logística no ha variado mucho, lo que sí lo ha hecho ha sido la tecnología y los medios de los que dispone el Ejército. No estamos ocupando, digamos, tierras como estábamos en tiempos, o no estamos defendiendo territorios en el extranjero, pero la verdad es que sí, estamos fuera otra vez. O sea, esos problemas logísticos, esos problemas que aporta la distancia, pues teniendo en cuenta que ahora son mucho menos por la tecnología, pero bueno, lo volvemos a tener, esa comunicación con las tropas, cómo les damos de comer, cómo los vestimos, cómo suministramos todo lo que hace falta a las tropas, pues los volvemos a tener igual, muchísimo más fácil ahora, por los que los medios, desde luego, son mucho mejores. Últimamente inventamos pocas cosas. Lo que pasa es que las hacemos con medios tecnológicamente mucho mejores. Pero hay, por ejemplo, hay una fotografía que plasma un puente de madera con unos cables que lo tensan. Esa tecnología está plenamente vigente hoy en día, lo que pasa es que ya no se utiliza la madera, se utiliza otro tipo de puentes, o se ven, yo qué sé, pues dormitorios de una cama, naves dormitorios de una cama. Yo muchos años he dormido en dormitorios con litera, o sea, casi peor que ahí, ¿no? Porque dormíamos uno encima de otro, con lo cual, bueno, en ciertas cosas tampoco han cambiado mucho las cosas, sobre todo lo que digo, en cuál es la solución que vamos a adoptar. Los medios, por supuesto, pero la solución, la genialidad que implica esa solución, bueno, en muchos términos no ha cambiado tanto. Esta publicación dio origen a más libros que analizan otros momentos históricos. Uno de ellos se llevó a cabo con imágenes de un erudito dedicado a estudiar la fotografía militar de todos los tiempos. Tenemos ya del orden de 8 o 10 títulos en esta colección de fotografía militar. El último, tremendamente curioso, estamos en este año 2010 y en el siguiente celebrando un centenario de Malaspina, uno de los científicos españoles y militares menos conocidos y sin embargo que hizo una gesta tremenda, dio la vuelta al mundo investigando, recogiendo datos y por muy pocos años no llevó fotógrafos en la exposición porque la fotografía se inventó como 50 o 60 años después, pero sí llevaba pintores y dibujantes y entonces los dibujos de la expedición Malaspina son una colección en sí misma valiosísima, tan valiosa como que cuando se inventa la fotografía y llevan después Isabel II a visitar el depósito hidrográfico de la Marina, como regalo oficial, le regalan un álbum de fotografías sobre los dibujos de la expedición Malaspina, que es lo que nos permitió hacer un libro en la colección de fotografía, pero sobre la expedición Malaspina, que era lo que se trataba de conmemorar. La Subdelegación de Defensa ha querido impulsar la divulgación de la cultura de defensa entre la ciudadanía. Por eso, además de acercar los pormenores de los tiempos pasados del Ejército, también quiere que los turolenses conozcan de primera mano la labor que actualmente desempeñan las Fuerzas Armadas. Organizar un ciclo de conferencias con el Instituto de Estudios Turolenses de 4 o 5 conferencias
pero lo que pretendemos reflejar es la actualidad de las Fuerzas Armadas. Sobre todo, además, creo que es bueno. Se va a ver el contraste. O sea, ahora hablamos de casi hace 2 siglos, pues hablemos de qué hacen hoy en día las Fuerzas Armadas, que yo creo que en detalle tampoco es muy conocido. Es conocido que estamos en Afganistán, que ha habido un accidente en Afganistán, pero bueno, ¿qué es lo que hacemos día a día? ¿Cuál es la tarea? Yo creo que es bueno que la sociedad, en este caso la de Teruel, pues conozca lo que hacen las Fuerzas Armadas todos los días, ¿no? La exposición se podrá visitar hasta el próximo 28 de octubre en horario de 5 de la tarde a 9 de la noche en la Sala de la Muralla de la DGA.